uno puede entender por qué un individuo muy inteligente se arrodilla ante una estatua que no ve ni oye, igual que lo hace un individuo más reducido mentalmente, ¿verdad, hermanos? Eso confirma este concepto, el concepto de que las multitudes no tienen una mayor moral o coeficiente intelectual. El coeficiente de la multitud no es la suma de los coeficientes intelectuales de los individuos que la conforman, sino que es el coeficiente más bajo que exista en un individuo que hace parte de la multitud. De manera de que en una multitud podrán haber 100 individuos con un coeficiente intelectual muy alto, pero si hay un individuo con un coeficiente intelectual bajo, ese va a ser el coeficiente intelectual de la multitud. Y los individuos que conformen la multitud van a actuar en base a ese coeficiente intelectual muy bajo. Y por eso es que de repente individuos tan inteligentes que son parte de un colectivo terminan haciendo algo tan irracional como arrodillarse ante una estatua que no puede ver ni oír, ¿verdad? Inclusive una persona que ocupa el cargo más alto de una nación. Uno pensaría, no es posible una mujer tan inteligente arrodillándose ante una estatua. Pero el individuo que se somete al grupo cae bajo hipnosis colectiva, donde la inteligencia ya no funciona. La multitud no se rige por lo racional, sino por lo emocional, y el individuo pierde su identidad y la multitud desarrolla una identidad propia. Es como un nuevo ente que opera bajo sus propios términos. Plop. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salir de Babilonia entonces no es solamente salir de la religión cristiana falsa o de estos nacionalismos fanáticos, o si se quiere, salir de las ciudades. Pero salir de Babilonia también es salir de la hipnosis colectiva, aprender a entender que mientras estemos dispuestos a despojarnos de la ley de Dios para buscar la aprobación del colectivo, nunca vamos a salir de Babilonia. Y no solo estamos en camino a blasfemar contra Dios, sino que corremos el riesgo de caer bajo una terrible hipnosis colectiva de la que no somos conscientes y que terminamos perdiendo nuestro yo sin que ni siquiera nos demos cuenta. Miremos recientemente esto que ocurrió, que es un evento clarísimo de psicología de masas. Ustedes recuerdan al nefasto doctor muerte, el señor Anthony Fauci, quien lideró la imposición del 666 a nivel global. Este señor recientemente fue citado en el Senado de Estados Unidos para que declarara sobre su participación en la imposición de la nefasta vacuna COVID-19. Y sin embargo, a cada pregunta que le hacían al doctor Fauci, este repetía: estoy bajo la quinta enmienda. Y así lo hizo como unas 70 veces. 70 veces le preguntaron y 70 veces repitió: estoy bajo la quinta enmienda. ¿Qué dice la quinta enmienda? Que una persona no puede autoincriminarse. Es un derecho humano, ¿verdad? Pero como vamos hacia una teocracia, la teocracia nunca condena en base a pruebas, sino en base a chismes, porque es una forma de gobierno guiada por las multitudes enloquecidas y frenéticas. Y la quinta enmienda, por supuesto, es como un muro que debe ser derribado si se quiere encarcelar a las personas en base a un chisme. Por eso el canal de noticias Fox repitió esta noticia de una forma que es obvia, que es un mensaje subliminal para hacerle creer a las multitudes que la quinta enmienda es contraria a la ley y al orden. Pero finalmente, nosotros lo que más podemos ver es que se busca hipnotizar a las masas en que
este doctor Fauci está abusando de la quinta enmienda. Y de repente pareciera que esa quinta enmienda es algo malo que debe ser derribado, ¿verdad, hermanos? Nosotros sabemos para dónde va la cosa. Y es que la Constitución y los derechos humanos, inclusive los derechos a tener un juicio justo, a no autoincriminarse, a poder defenderte, a ser etiquetado como inocente y no como culpable, son derechos que deben ser derribados en esta nueva teocracia a la que estamos entrando. Y para eso también debe derribarse la quinta enmienda. Toda la Constitución de Estados Unidos debe ser derribada, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 27, versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahí lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Los líderes persuadieron a la multitud. Algo que es más difícil hacer con un individuo, ¿verdad? Inducir a una persona a que haga algo malo. Mira, dile que te suelten al delincuente y que condenen al inocente. No, pero un momento, ¿cómo voy a pedir eso? No puedo hacerlo. Pero la multitud sí que puede hacerlo, porque está irremediablemente inclinada al mal. Es decir, confirmamos lo que hemos dicho, hermanos, que la multitud no tiene moral. La multitud no tiene estructura moral. Aunque parece que la tuviera, no la tiene, porque nunca la puede tener. Y por eso siempre va a hacer algo nefasto en algún momento. Y por eso, cuando un gobernante usa la multitud para cumplir sus deseos, lo que está desencadenando es un terrible colapso del que después no lo va a poder controlar, como en efecto ocurrió con la ciudad de Jerusalén, que terminó colapsando. Y tenemos otro ejemplo más en la Biblia de las multitudes frenéticas. Por ejemplo, la multitud mixta que salió de Egipto llena de fe para ir a celebrarle fiesta al Señor en el desierto, y de repente, a los pocos días, esa misma multitud estaba bailando desnuda alrededor de un becerro de oro. ¡Plop! Luego el Señor es recibido por las multitudes en Jerusalén. Jesús entró sobre un burrito y todo el mundo estaba feliz, meneando sus palmeras y diciendo Hosana en las alturas, todos contentos. 6 días más tarde, esa misma multitud estaba gritando, cuélguenlo de un madero, dennos a Barrabás y que su sangre sea sobre nuestras cabezas. ¿No es de locos? Pero ahí están los ejemplos de que las multitudes no tienen superyo, no tienen estructura moral y que solo se guían por la emoción del momento. Y si la emoción momentáneamente es buena e inspiradora, todo está bien. Pero si de repente la emoción del momento es la rabia, ahí vamos a tener un grave problema, ¿verdad? Entonces el gobernante que empieza a incitar a la multitud no sabe en lo que se está metiendo. La realidad es que un gobernante sabio debería dejar de instigar a las multitudes, debería dejar de ponerlos a pelear uno en contra del otro, no sea que un buen día se vuelquen en su propia contra. Sin embargo, como dicen por ahí, muchas veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Si hubiera un verdadero líder en una nación en estos días, ese líder debería buscar que cada individuo busque su propia felicidad como mejor le parezca y que se vaya para su casa, ¿verdad? Pero nada de que estén formando colectivos. Eso debería ser la solución a este problema de las multitudes. Desafortunadamente, nuestros gobernantes del siglo XXI no están tomando ese camino. Están tomando el mismo camino de la Edad Media, donde la Iglesia Católica gobernaba a las naciones a través del dogma del bien común, que es a través de lo que diga la mayoría, y la mayoría terminó desatando un día lo que se conoció como el reinado del terror, cuando las multitudes se volcaron en contra del rey Luis XVI y lo decapitaron. Así que, por eso, luego, muy astutamente, los gobernantes decidieron inventarse
la teoría del comunismo de Karl Marx. ¿Verdad, hermanos? Como que, bueno, mira, ya no me exijas a mí nada, ahora el poder lo tiene el pueblo y el comunismo es el que manda, y ustedes entiéndanse entre ustedes mismos, peleen izquierda contra derecha y dejen al gobernante tranquilo. Y eso ha funcionado por algún tiempo, pero vemos que estamos volviendo al mismo problema, que el gobernante empieza a entrar en este juego de inducir a las multitudes a conceptos de psicología de masas, y un buen día se le van a salir de madre, ¿verdad, hermanos? Y sobre todo cuando se pretende hacer que se una de nuevo la iglesia y el Estado. Lo que va a ocurrir es que de nuevo vamos a caer en ese periodo nefasto que ocurrió en la Revolución Francesa llamado el reinado del terror. La Iglesia Católica ha mentido mucho diciendo que el progresismo es el que desembocó en el reinado del terror, cuando la realidad es que la teoría o el dogma del bien común fue lo que llevó a las naciones de Europa a colapsar en el reinado del terror. Luego surgió el progresismo. Así que por supuesto que esa teoría del bien común es bastante nefasta para las naciones. Leamos lo que dice el libro de Esther en el capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. El concepto es el mismo, hermanos. El pueblo de Dios está esparcido por el mundo entero, y es un pueblo que se rige por la ley de Dios, y sin embargo, cuando se une la iglesia y el Estado, ahí viene el problema, ¿verdad, hermanos? Porque este pueblo que se rige por la ley de Dios son individuos autónomos que no se someten a la voluntad de la multitud, y por eso no pueden ser hipnotizables fácilmente, y eso hace que existan poderes que busquen de toda forma y manera acabar con el pueblo de Dios. Y es que es algo bastante claro, hermanos. El pueblo de Dios, al guardar la ley de Dios, tiene autonomía y voluntad, tiene un super yo estructurado, y eso evita que sea víctima de estos procesos de hipnosis colectiva. Pero luego eso se convierte también en un problema cuando ciertos gobernantes se molestan porque hay un pueblo que no es fácilmente hipnotizable. Ahí estamos de nuevo, hermanos. La historia se repite una y otra vez. Y miremos lo curioso de esto. Cuando los gobernantes se preparan para emitir un decreto obligatorio de asistencia a la Eucaristía los domingos. Parecería algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, ya hemos visto que la Eucaristía es un gran ritual de psicología de masas, donde las personas son inducidas a hacer actos repetitivos al mismo tiempo. Y finalmente, lo que va a ocurrir es que las personas van a perder su identidad propia y van a asumir la mentalidad del colectivo, lo cual va a hacer que de un momento a otro se desate la anarquía sin precedentes en una nación, debido a que ahora tenemos una gran cantidad de gente